de este pabellón infantil. Por favor. Gracias, Georgina. Gracias a todas y a todos por estar aquí. Me da gusto después de pues ya varios años de no regresar a Monterrey, estar ahora aquí con esta feria fiesta. Feria fiesta. Pues bien, Pancho, para los que no lo conozcan todavía, ha publicado un montón de libros, pero un montón. Y seguramente ustedes ya conocen varios de esos. ¿Quién no conoce? ¿Quién conoce La peor señora del mundo? Claro, sí, ya todos se saben del cuento, Dios mío, está en todos lados, claro, ahí está, y allá, sí. Bueno, además de ese, ha publicado, por ejemplo, A golpe de calcetín, Inchi Farofe, que ya todos saben qué quiere decir, Amadís de Anís, Amadís de Codorniz, La fórmula del doctor Funes, que a mí me gusta mucho, Hoja de papel. ¿Quién tiene hoja de papel? Ay, es un cuento tan bonito, ¿verdad que está bien bonito? Sí, está súper bonito. Bueno, podría pasarme la tarde entera, la hora que nos queda, hablando de sus libros, pero no es la idea. Pancho, ¿cómo ves? ¿Empezamos con el libro o empezamos contigo? Empezamos como quieras. Empezamos. ¿Qué quieren saber? ¿Quieren saber cosas del libro? ¿Por qué se lo van a leer? ¿O quieren saber cosas de Pancho? De Pancho, ¿verdad? De Pancho. Fíjate que tenemos una amiga en común, y esta amiga en común me pasó muchos chismes. Y uno que yo te quería preguntar es, Pancho, ¿tú leías cuando estabas chiquito? Nada. Bueno, sí, muchos cómics, pero cuando era niño, de la edad de los niños que están aquí, no había libros en mi época, nada. Y los pocos que había estaban escritos en un español que hablan en España, y que yo no lo entendía mucho, entonces prefería jugar fútbol que estar leyendo libros que no entendía. Sí. Y entonces, la pregunta del millón, ¿cómo fue que llegas a escribir libros? Ahí está, sí es la pregunta clara. Bueno, les decía que de niño no leía mucho, pero hubo un día, cuando yo tenía 16 años, en el que un hermano mío había ganado un concurso en su escuela. Él iba en primera de secundaria o segunda de secundaria, y como premio le dieron un libro gordotote con letras doradas. Y un día lo dejó al lado, a él no le importaba mucho, y un día que yo no tenía nada que hacer, regresé de la preparatoria y empecé a ver el libro, leí la primera página, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, y ya no podía soltar el libro. Yo ya iba a la preparatoria, comía, no hacía la tarea y me dedicaba a leer y a leer y a leer, hasta que llegó un momento terrible para todos que han leído un gran libro, un terrible final que tiene 3 letras, que dice fin. Y se acaba todo. Y dije, ¿y ahora qué hago? Pues, ¿qué hacer? Estaba frente a mis ojos, hay más libros. Y me puse a ser lector y me volví un lector de tiempo completo. Y como a los 2 años, a los 18 años, pues dije, si me gusta tanto leer, ¿por qué no escribir? No hay que pedirle permiso a nadie, no hay que estudiar para escribir, puedo hacerlo por la libre. Y empecé a escribir desde entonces. 18 años, voy a cumplir 70, o sea, hace 50 años más o menos que empecé a escribir. Un poquito más. No hay que pedirle permiso a nadie, se puede ir por la libre, pero a ver, ¿de verdad todo mundo podemos escribir así nada más? Bueno, hay algunos que les sale más fácil, no sé, componer un coche o hacer una operación de corazón abierto. Hay otros que nos cuesta, a mí no, ni siquiera se me ocurre, ¿no? Pero si estudiara quizás me costaría más trabajo. Pero para ser escritor lo que se necesita es, antes que nada, ser un buen lector. Así como un coche para andar necesita gasolina, un escritor para poder escribir necesita leer muchísimo. Quienes quieran ser escritores, les recomiendo que lean todo lo que puedan, incluso hasta cosas malas enseñan algo. ¿Sí? Es que... A leer, definitivamente a leer. Yo veo que aquí en las primeras filas hay muchos de tus fans. Ya casi todos han leído tus libros, 1, 2, 3, a lo mejor mucho más. Pero tal vez allá atrás hay personas que a lo mejor todavía no conocen tanto porque ya son de los adultos, ¿sabes? Y a veces se nos olvida que también tenemos que leer cosas como estas. Entonces,
¿qué recomendarías? ¿Por dónde recomendarías que empezaran a conocer tu obra? Bueno, en primer lugar yo digo que escribo libros para niños de 3 a 99 años, porque los libros que escribo los puede leer un adulto y puede disfrutarlos, o eso es lo que me ha sucedido. Les cuento que alguna vez, con La peor señora del mundo, que es quizá el libro más conocido de los que he escrito, me invitaron a hacer un espectáculo con un grupo de músicos que se llama la Orquesta Basura, y que se llama así porque todos los instrumentos que tienen los hacen con material reciclable. Una raqueta se convierte en una guitarra, el rin de una llanta de un coche en un bajo, en vez de batería es botería, porque son botes con los que están tocando. Bueno, y yo me puse a leer La peor señora del mundo, ellos compusieron algunas canciones, y de pronto yo rompía la cuarta pared. Romper la cuarta pared significa dirigirse al público. Entonces, por ejemplo, yo hablaba de que la peor señora del mundo era tan mala que el pueblo decidió huir de ahí. Y entonces yo aprovechaba para hablar con el público acerca de un fenómeno que está sucediendo no solamente en México, sino en muchas partes del mundo, que son las migraciones forzadas. O sea, la gente que huye de sus países por la pobreza, por la violencia. Y aquí hay mucha gente de ciertos países de Centroamérica que cruzan toda la República Mexicana a pie, a veces durante meses, para llegar a Estados Unidos, tocar la puerta y que les cierren la puerta en las narices. Muchos de ellos pues pierden la vida en el camino, pero bueno, en fin, este espectáculo se los platico porque las primeras 2 funciones se llenaron al tope, 350 gentes paradas, y solamente eran adultos. Solamente eran adultos porque las funciones empezaban a las 12 de la noche y se vendían tragos alcohólicos. Pero esto quiere decir que cómo es posible que un cuento para niños convoque también a una comunidad alta de adultos. Bueno, pero es que hace rato en la plática que diste en la mañana hablaban precisamente de que los cuentos para niños muchas veces, la mayoría de las veces, tocan temas muy profundos, de una manera pues lúdica si quieres, chistosa si quieres. Y a mí algo que me gusta mucho de tus libros en particular es precisamente eso, que los temas que convocas en tus textos no son temas, bueno, lo voy a decir al revés, son temas fuertes, son temas vigentes, son temas que inculcan valores, muchas veces al revés. Por ejemplo, La peor señora del mundo, que nos dice cómo no debemos ser la peor señora del mundo. Pero entonces estos son temas que son importantes para todos, para el público, que estamos viviendo actualmente, como es precisamente el tema que tocas en El peor día de mi vida, que es el bullying y la violencia en la escuela, como tema base, pero hay otros ahí. Sí, les decía hoy en la mañana que detrás de un cuento siempre hay otro cuento. Y aquí sí, finalmente de lo que trata este libro de El peor día de mi vida es de la violencia que puede haber en las escuelas, de quienes se aprovechan de otros, de el bullying, lo que llamamos el bullying. Pero detrás de eso hay otro cuento también que habla acerca de la atención que tiene el mundo adulto de las infancias. Y eso está así como entrevisto después y lo podemos ver. No siempre hacemos todo lo que deberíamos hacer por escuchar bien a nuestras hijas y nuestros hijos, y creo que aquí es un poco lo que está detrás de ese cuento. Sí, fíjate que a mí fue parte de lo que yo encontré y que me di cuenta. Yo tengo un niño de 7 años, que no está aquí, por cierto. Tengo un niño de 8 años, y entonces cuando estaba leyendo el libro me di cuenta que él venía a mí y entonces me contaba estos problemas terribles, ¿no? O sea, es que mamá, el gato se llevó mi ficha y entonces, o por ejemplo, estábamos con mis amiguitos y me hicieron llorar porque me hablaron de esto, y yo, bueno, sí, pero relájate. Y después de leer el libro me di cuenta que son problemas reales y que a veces se nos olvida porque estamos tan ocupados, ocupados en el mundo adulto, que no ponemos atención, y eso es fabuloso. Entonces, poner atención de entrada, pero obviamente sigue una pregunta. Entonces, El peor día de mi vida,
suena como bien radical. El peor día de mi vida. ¿Tuviste un peor día de mi vida? ¿O cómo surge, de dónde sale el peor día de tu vida o de la vida? Bueno, el libro te voy a decir de dónde salió. Salió de una cosa muy rara. Mi editora me dijo, ¿por qué no escribes un libro que se llame El peor día de mi vida? O sea, ya tenía título el libro, lo único que faltaba era la historia. Y así me quedé durante varios años, y que se me olvidó incluso, ¿no? Hasta que un día lo recordé, dije, el peor día de mi vida, no suena tan mal, puede ser un buen título. Entonces empecé yo a evocar, y dije, ¿cuál puede ser el peor día de la vida para un niño? Y entonces pensé, es un tema que lo he tratado ya en varios de mis libros, La peor señora del mundo, Léperas contra mocosos, Aníbal y Melquiades, y entonces decidí que el bullying, bueno, Buscalacranes también hay algo de bullying, ¿cierto? Entonces es un tema ya que lo he manejado varias veces, quizá porque fui a una escuela en la que había muchos buleadores. Entonces, además alentados por los maestros. Entonces ahí fue donde me vino como una revancha que pueden tomar esos buleados contra los buleadores, ¿no? Porque ese es otro de los temas que tratas, la justicia. Finalmente el poder conseguir la justicia y que el mal sea desvelado, ¿no? O sea, claro, visto. Entonces, y que además haya ingenio, imaginación en estos niños para, ya que no tienen el apoyo de los adultos, para poder finalmente solucionar el problema por ellos mismos. Exacto. Mencionabas ahora, bueno, que tú fuiste a una escuela con muchos buleadores y que era así difícil. Entonces, ¿tú eras del segundo grupo o del primer grupo? Yo fui buleado, no mucho, pero fui buleado. Igual que el Fisgón, que es mi ilustrador, él también lo confiesa, me lo ha dicho, no, pues yo también fui buleado, así, no mucho, no grave, pero sí vi casos que eran más graves. Y bueno, pues es una revancha contra estos buleadores. A ver, ¿quieren que leamos unas 2 páginas del libro? ¿O sí? ¿Las leemos? ¿Yo leo? Ay. A ver, va. Entonces, el peor día de mi vida. Hoy entendí muy bien el significado de lo que una vez oí que decía mi papá. Ya solo falta que me orine un perro. En cuanto a mí, podría decir que solo me faltó que me orinaran un perro, un gato y un elefante. Eso quiere decir que ayer fue el peor día de mi vida. Me llamo Mariano, aunque todos me dicen la pulga. Tengo 11 años y voy en 5º de primaria en la escuela moderna sueca, que no es ni moderna, el edificio es más viejo que el director, ni tiene nada que ver con Suecia. Lo único que tenemos de ese país es una bandera en el uniforme. No soy, que digamos, muy aplicado, pero al menos nunca repruebo una materia, ni siquiera matemáticas. He de reconocer que tengo un defecto. A veces me da por decir mentiras, más bien mentiritas, porque nunca son nada grave, como el día que rompí un florero y le eché la culpa a Júpiter, mi gato. A él no lo iban a regañar como a mí, o como la vez que no quería ir a la casa de los abuelos para quedarme a ver un partido de fútbol en la tele y fingí que estaba enfermo del estómago. Me metí al baño, hice como que vomitaba y eché en la taza un poco de crema líquida. Mis papás se asustaron al principio. Me dieron un vaso con sal de uvas y se fueron ellos a casa de los abuelos. Pero, como les decía, necesito contar lo que pasó hoy para que se conozca la verdad verdadera. Uy, ahí se los dejo, porque tampoco se trata de venderles todo el cuento. Pero entonces algo terrible le pasó después a la pulga y ahorita nos platicas. Sí, y además, bueno, son 3 personajes, que es algo que ya lo tengo en otros libros, como Léperas y mocosos contra mocosos, que lo tienes tú, y Buscalacranes. En Léperas contra mocosos son 2 niños y una niña, en Buscalacranes son 2 niñas y un niño, y en el peor día de mi vida son 2 niños y una niña. Y aquí lo que hago en el peor día de mi vida es que se cuenta una historia, pero a 3 voces. Primero lo cuenta la pulga, después lo cuenta Linda y finalmente lo cuenta Pato.
y es la misma historia, pero cada quien pone un poco de su punto de vista y eso le da como una pluralidad y una, se reparte la noticia entre todos, ¿no? Sí, es muy disfrutable, puedes ver muchas perspectivas. Pancho, ¿cuánto de ti o de tu mundo está dentro de tus libros? Bueno, depende, hay libros en los que sí hay más cosas mías y hay libros en los que menos, pero nunca se notan. Por ejemplo, en A Golpe de Calcetín aparece un personaje que es un personaje, la historia sucede en los años 40 de México y es una época en que hay muchas huelgas y normalmente lo que sucedía es que la clase trabajadora, pues como estaban en huelga, sus hijos ayudaban en la economía familiar. ¿Y qué hacían? Pues uno de lo que hacían era vender periódicos en el centro de las calles. Bueno, esta historia trata de eso, de un niño que ayuda a la economía familiar vendiendo periódicos en el centro de la Ciudad de México en los años 40, y su nombre es Paco Pollo. A los franciscos nos dicen Pancho o Paco. A mí me dicen Francisco o Pancho, y algún despistado me dice Paco, pero es raro. Y se apellida Pollo con Y, porque mi verdadero apellido, mi apellido biológico, es Pollo con Y, pero mi padre se cambió de apellido y se puso el de su padrastro, y yo a los 17 años descubrí que mi verdadero apellido era Pollo, y tataranieto de un tatarabuelo cubano que ayudó a José Martí a la Revolución de Independencia de Cuba. Entonces descubrí toda una historia familiar así fantástica, y bueno, lo único que quedó ahí es el nombre de Paco Pollo, pero no más. O sea, nunca vendí periódicos en las calles ni nada por el estilo, pero algo siempre meto unas cositas, breves cositas mías. Qué emocionante, ¿no? Eso, cuando supe la primera vez que tenías ascendencia, bueno, cubana y que tu nombre era otro, quedé pensando, qué fantástico. O sea, ¿cuántas veces no ponemos atención como en las historias que están en la familia? Y entonces, a ver, en tu familia, cuéntanos. ¿Había muchas historias, había mucho arte, había literatura o era lo contrario? ¿Cómo era? ¿Cómo eran esos días? Pues tengo una familia así que tiene muchas variedades, ¿no? Pero entre otras sí estaba la escritura. Me acabo de descubrir la semana pasada, fíjate, una cosa rarísima. Me encontré con un diario que me dejó mi abuela. Un diario con muchas páginas escritas que me lo dejó a mí, pero ya mucho tiempo después. Y ahí estaba metida una carta que me había escrito a mí, que nunca me dio, que estaba cerrada. O sea, ya después, tiene ya muchos años de que murió, me felicitaba por haber cumplido 43 años, voy a cumplir 70. O sea, ¿cuántos años después descubrí esa carta y la abrí? Y eran felicitaciones, ¿no? Muy amorosas, muy todo eso. Pero bueno, lo que veo ahí es que había una facilidad para la escritura amplia. Después, mi padre era un actor nato. Nunca se dedicó a la actuación, pero actuaba todo el tiempo. Mi hija es actriz, mi esposa es actriz, yo fui actor, yo dirigí una obra de teatro a los 17 años y mis 3 hijos son escritores, aunque uno se dedica, es compositor de música, otra es artista plástica, la otra es actriz, pero los 3 escriben y escriben muy bien. Entonces hay algo que quién sabe de dónde venga, pero está ahí, ¿no? La chispa de las letras los acompaña. ¿Tienes de las tinta? Letras, del arte, de todo eso está ahí metido. Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito. A ver, me contabas que algo de ti está en los libros, pero por ejemplo, la pregunta obligada que seguramente muchos niños van a querer saber, la peor señora del mundo. Bueno, hay algo ahí que sí. Mi vecina, yo tenía una vecina horrible, espantosa, horrible. Entonces, para vengarme de ella, dije, le voy a escribir su cuento. Oye, pero esa no suena como venganza. Yo sí quiero que me escriban un cuento. Bueno, no sé si... Bueno, ella no se ha enterado. Y además porque no se parece nada a ella. Aquí otra vez, lo primero que tuve fue el título. Me puse en mi cabeza, escribir un libro sobre la peor señora del mundo. Ya el título ya estaba, ¿no? Pero no lo escribí.
Pasaron 2 años, me olvidé de mi vecina, y un día a punto de dormirme, se me ocurrió la historia completita, y dije, si no le escribo ahorita se me va a olvidar. ¿No les pasa que cuando sueñan algo y dicen, si le voy a contar a mi mamá o a mi papá mañana mi sueño, ya me está diciendo que sí? Y se nos olvida al día siguiente. Bueno, yo dije, no se me puede olvidar esa historia. Me levanté, me eché agua en la cara, me hice un café y me puse a escribirla. Tardé 5 horas. Es el cuento que he escrito más rápido en toda mi vida. Lo que normalmente tardo en escribir un cuento son 7 años. ¡Wow! ¿Verdad? Sí. Les parece muchísimo, ¿verdad? Y al principio, yo en muchas escuelas pregunto, tardé 5 horas en escribir La peor ciudad del mundo. ¿Es mucho, poquito? ¡Mucho! Me dicen. Pues miren, me tardo 7 años en escribir una historia. 7 años, para que vayan empezando desde ahorita, ¿eh? Yo tengo varias preguntas más, pero no sé dónde está Susana para que nos diga de tiempo. Porque también faltan preguntas. Hay muchos fans. Sí, entonces hay muchos fans y aunque yo quiero confesar más a Pancho, lo puedo confesar al ratito otras cosas que tal vez no son tan relevantes. Pero entonces, a ver, ustedes los fans, los que gritan, ¿qué preguntas le quieren hacer a Pancho? Allá tienen un libro que te están mostrando desde hace rato. Que se llama Un pueblo lleno de bestias. ¿Qué le quieres preguntar a Pancho? Ay, pero ¿tenemos micrófono allá abajo o te doy este? A ver, venga. ¿Cuál fue la parte que más te gustó de cuando escribiste el cuento? ¿Cuál fue qué? ¿Cuál fue tu parte favorita del cuento mientras lo escribías? ¿De qué cuento? ¿De este? De este. Fíjate que no me acuerdo mucho porque es un cuento que publiqué hace muchísimos años en una edición muy chiquita, muy barata, que se la di a un amigo que vivía en Tamaulipas y él lo vendía algo así como a 5 pesos. Y ya lo olvidé y algún día me encontré con la editora de El Naranjo, que es la editora de este libro, que me ha editado 2, Un pueblo lleno de bestias y otro que se llama El caso del insoportable niño llamado José Rubencito y su espantosa mascota Hércules. Bueno, entonces, tío, lo escribí hace tanto tiempo que ya ni me acuerdo por qué se me ocurrió. Ahí hay más. ¿Cuál es tu libro preferido y por qué? ¿Cómo? ¿Cuál es mi libro favorito? Pues mira, sí sería La peor señora del mundo, y el por qué es que es el libro que más puertas me ha abierto a muchos lectores, a muchas casas, a muchas escuelas, incluso a muchos países, ha sido La peor señora del mundo. Entonces, por eso es mi consentido. Y porque además, cuando lo escribí, me sentí tan satisfecho y tan bien, aunque, te voy a decir una cosa, yo estaba convencido, segurísimo, de que nadie lo iba a querer publicar. Y en efecto, yo lo entregué al Fondo de Cultura Económica, a mis editores, y los dictaminadores, o sea, quienes recomiendan qué publicar y qué no publicar, los 3 dictámenes fueron negativos. Dijeron, ese libro no puede salir. Y los primeros años, o sea, eso tiene 31 años de que lo publiqué, los primeros años fueron muy difíciles, porque fue prohibido en algunas escuelas, asociaciones de padres de familia también decían, ¿cómo pueden permitir que mis hijos lean esto? Porque se trata de una señora violenta. Se van a espantar los niños. Todos se espantaron, ¿verdad? No, pues no espantan, ¿no? Eso es lo que creían. Es que antes pensaban que los niños solamente podían leer cuentos de hadas, príncipes, princesas, animales, duendes. Y ahora vimos que no, que pueden leer de una cantidad de temas y que lo importante es cómo se tratan esos temas. ¿Cuál fue tu inspiración para hacer Buscalacranes? ¿Cuál fue qué? Mi inspiración. Fue un niño llamado Danij, que tenía como 8 años. Yo vivía entonces en una ciudad cercana a la Ciudad de México, que es Cuernavaca, y vivía junto a un terreno que estaba pues muy agreste. Había pues y este niño, yo lo conocía, era compañero de la escuela de una de mis hijas. Me dijo, te apuesto que si levanto esa piedra voy a encontrar un alacrán.
levantaba la piedra y había un alacrán. Y no solamente eso, era capaz a los 8 años de tomar el alacrán por la cola y ponerlo en el otro lado. Y entonces de ahí me vino una historia, dije, ¿qué tal una banda de niños que se dedican a buscar alacranes? Entonces me vino a la cabeza la palabra buscalacranes. Ya tenía el título, lo que no tenía era la historia. Y tardé varios años en escribirla. Amadís de Arte. Amadís de Anís. Amadís de Anís, Amadís de Codorniz. Sí, ese. ¿Cuál fue tu inspiración para hacerlo? Me inspiré en mi hijo. Mi hijo comía tal cantidad de dulces que siempre le decía, te vas a convertir en un niño de dulce y te vamos a comer. Le escribí su libro y ¿crees que dejó de comer dulces? No, para eso no sirven los libros. Pero lo escribí pensando en él. ¿Cuántos libros has escrito? Mira, entre lo que he escrito para niños, para jóvenes, para adultos, libros de texto, antologías, y digo antologías, sí es escoger textos, pero yo también, todos los cuentos de hadas, yo hago mis propias versiones, yo las reescribo, cuentos de tradición popular, pues más o menos cerca de 60 libros, yo creo que un poco más. Con el libro de la peor señora del mundo, ¿a quién se lo dedicaste? ¿De Sofía? Se lo dediqué a mi hija, que estaba por nacer. Ella nació en marzo de 92 y este libro salió publicado en noviembre de 92. Entonces se lo dediqué a mi hija Sofía. ¿Qué es lo más tardado ¿Qué es lo más tardado que te has tardado en escribir un libro? ¿Cuánto te... Dime. ¿Cuánto tiempo te has tardado? ¿Qué es lo más tardado que te has... en lo que has escrito un libro? ¿Cuánto es lo más tardado que te ha tomado escribir un libro? Es lo que más me tardó en escribir un libro? Bueno, hay uno ya publicado que se llama De domingo a lunes, que tardé 14 años. Ese mero. Y pero hay otro que lo empecé hace como 20 años y todavía no lo termino. Se llama Otra semana en Lugano. Publiqué uno que se llama Una semana en Lugano y este se llama Otra semana en Lugano. Lo empecé hace 20 años y yo creo que para el año que entra es de mis proyectos terminarlo. ¿A tus hijos cuando eran niños le gustaban tus libros? Que sean a mis hijos. Sí, fíjate que hay incluso varios libros que están inspirados en ellos. Amadís de Anís en mi hijo, pero hay uno que se llama Mi hermana quiere ser una sirena, que está inspirada en mi hija más chiquita, que siempre decía que ella cuando fuera grande quería ser una sirena, veía películas de sirenas, dibujaba sirenas, leía cuentos de sirenas, tenía un disfraz de ¿qué crees? De sirena. Hasta que un día su hermana le dijo, oye, ¿ya te diste cuenta de que en el fondo del mar donde viven las sirenas también hay tiburones y hay serpientes marinas? Y mi hija se quedó pensativa y 2 días después dijo, creo que mejor de grande voy a ser gato. Y eso pasó en la realidad, entonces yo las oía y con eso yo le inventé muchas cosas. Y también hay otro que se llama Yanka Yanka, que es una historia de pingüinos, que es una historia que yo les inventé y que se las platicaba, era muy larga, pero bueno, la resumí. Y hay varios más que yo les contaba que no los he escrito porque tenían mucho de actuación y eso no sale en un libro. ¿A quién dedicaste el libro de niños malcriados? El libro de niños malcriados. ¿A quién dediqué el libro de niños el manual para corregir a niños malcriados? Pues creo que se lo dediqué a mis madres, si no me equivoco, y a mis hermanos. Sí, y es un manual, sí, de tanto conocer a niños, pues me llaman
mamás, papás, abuelas, abuelos, maestras, maestros, y me dicen, oiga, doctor Hinojosa, no soy doctor, pero así me dicen, doctor Hinojosa, ¿cómo le hago para corregir a mi hijo? Pues que no come frutas y verduras, que es cruel con los animales, que se come los mocos, que nunca se baña, etcétera. Entonces, ahí están las historias. Pero ya después dije, ¿qué tal que me llama un niño y me dice, ¿y cómo le hago para corregir también a mi mamá o mi papá malcriados? Entonces, escribí también manual para corregir adultos malcriados. El primero está escrito para los papás y el segundo para los niños. Hola, buenas tardes. Yo quiero saber, ¿Dónde? yo quiero saber si tiene alguna red social activa donde podamos tener algún contacto con usted. Pues Twitter y Facebook. Nada más Twitter y Facebook. Ya no me meto en más cosas porque ya no sé. Y una más. Soy orgullosamente bibliotecaria de aquí de Monterrey y quiero decirle que las generaciones de niños que han pasado por mi biblioteca estamos fascinadas con usted. Y pues darle gracias por todos estos libros que usted ha escrito. Muchas gracias, muchas gracias. Me han dicho que es uno de los libros más robados en las bibliotecas. ¿De dónde salió tu idea de querer ser escritor? ¿Cuándo te decidiste? Pues mira, lo dije antes que me gustaba tanto leer que decidí ser escritor. Y porque como yo no leí de niño, pues dije voy a escribir los libros que me hubiera gustado leer cuando era niño. Buenas tardes. Tú como lector, ¿qué libro de la literatura te ha marcado o te ha inspirado para escribir? ¿Qué libro? Pues en realidad muchos. Haría una lista enorme de libros. Alguna vez me pidieron que diera una conferencia sobre los 5 libros que me llevaría a una isla desierta. Dijo, primero, no hay islas desiertas, segundo, yo no iría a una isla que no tuviera biblioteca, pero bueno, ya que me comprometía de la conferencia, primero mencioné como 150 libros y después me quedé con 5 libros y quizá uno de los autores con los que más me identifico y que lo leo muy de vez en cuando, especialmente cuando necesito encontrar una palabra exacta, es a un autor argentino llamado Jorge Luis Borges. ¿Cuántos libros tienes que tú ya has escrito en tu casa? ¿Cuántos libros tengo que yo he escrito en mi casa? Tengo todos los que yo he escrito los tengo menos uno. Hay uno que escribí, híjole, ni modo se los voy a decir, sobre la Cámara de Diputados. Me lo pidió una diputada, me dijo, escribe un libro sobre la Cámara de Diputados. Digo, no, o sea, un libro de bandidos y de... No, lo que debe ser una Cámara de Diputados. Entonces escribí, pero nunca me dieron el libro. Es más, no sé si le pusieron otras cosas de su parte, pero tengo todos los libros y es más, tengo ya tantos libros, que a fin de mes, el día 29 de octubre, voy a regalarle a mis amigos y amigas más o menos 2.500 libros de mi biblioteca. 2.500 regalados nada más. Entonces ya nada más les digo, vayan con bolsas y llévenselos. Y los que tengo para niños, que tengo muchos para niños, los estoy guardando porque ya tengo una nieta va a cumplir 4 años y hay otra que van a hacer en enero. Entonces esos sí libros se los voy a guardar para cuando crezcan. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta para el maestro Francisco? Buenas tardes. Pues más que pregunta, pues sí nos gustaría compartir todos estos chicos, bueno, muchos niños que vienen aquí, la verdad están súper interesados desde hace varios años, ¿verdad? Que conocen sus obras y desde que supieron que se iba a presentar, pues aquí venimos a traerlos y pues muchas gracias, ¿no? Por compartir con los chicos y dejar esa semillita en ellos. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta para el maestro Francisco? Acá atrás. ¿Cuál fue el libro que más te gustó y a tus hijos también? ¿Qué más me gustó y qué? El libro que más te gustó.
Y a tus hijos también. Y a tus hijos también. Pues la verdad no sé a mis hijos, nunca les he preguntado cuál es el libro que más les ha gustado, pero ya ahorita ya todos son adultos, entonces creo que lo que más les gusta es lo que sirve para adultos. ¿Cuál ha sido tu parte preferida de ser escritor? Mira, lo que más me gusta de ser escritor es que puedo hacerlo donde se me pegue la gana y que normalmente lo hago a solas, tengo un estudio y las horas que me dedico a escribir, nadie me estorba. Entonces eso me gusta mucho. Bueno, y ahora voy a firmar libros. Sí, voy a firmar los libros que me quedaron, porque me quedaron muchos libros por firmar. Pero ¿cómo le hacemos? ¿Dónde lo hacemos? Ya tenemos, maestro, una mesa lista aquí afuera. Perfecto. Para que todo el que quiera acercarse con usted a firmar, ya estamos aquí preparados. Perfecto. Gracias por Muchas gracias acompañarnos. a todos. Gracias Y a todos. a... Gracias.